Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Las predicciones de los modelos climáticos señalan que en el presente siglo la temperatura global podría aumentar entre 2 y 4 grados centígrados. A pesar de esta evidencia, existe quienes niegan que este fenómeno sea producto de la actividad humana. Hoy vamos a platicar con el doctor Carlos Gay, especialista en este tema, quien nos habla cómo este aumento de la temperatura afectará negativamente al planeta, pero sobre todo a tu vida diaria. Esto es Los Observadores. Carlos, muchas gracias por estar aquí en Los Observadores. Gracias por la invitación. Dime, ¿qué entiende la ciencia por calentamiento global y por cambio climático? Es una buena pregunta para empezar, porque en realidad hay mucha confusión, ¿no? Lo que está ocurriendo con los gases de efecto invernadero, que son el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, agua, vapor de agua y ozono, esto se me puede pasar algún otro, lo que hacen estos gases es que realmente atrapan energía dentro de la atmósfera. Y esta energía que se queda atrapada en la atmósfera se convierte en temperatura y esto en calor y aumenta la temperatura del planeta. Entonces, este calentamiento del planeta, esto en realidad afecta muchos fenómenos que están ocurriendo en la atmósfera y en la superficie. Si modificamos los regímenes de temperatura en la atmósfera, también vamos a modificar la cantidad de agua y de vapor de agua que esa atmósfera puede contener. Con estas dos variables, lo que estamos haciendo es que podemos calentar y al mismo tiempo vamos a estar modificando el régimen de lluvias, ¿no? Y si se modifica el régimen de lluvias y la temperatura, pues lo que estamos modificando en el planeta son los climas del planeta, ¿no? Y vamos a modificar dentro de esto, vamos a modificar muchas de las actividades y sectores que se desarrollan dentro de digamos, sistema climático. Entonces, claro, a ver, porque pienso que a fin de cuentas el ser humano es una especie que ha desarrollado y debe su éxito a una adaptación al clima. Así es. A los distintos climas. Y tú me hablas de una serie de gases que van recubriendo o van creando una temperatura mayor. ¿Estos gases cuál es su origen? Porque entonces podemos pensar que el problema está ahí. Así es. Bueno, los gases estos han existido muchos de ellos desde que el planeta el planeta se formó hace muchos miles de millones de años. El punto es que muchos de estos gases, como el dióxido de carbono, entran en ciclos que se ponen en equilibrio, ¿no? Hay dióxido de carbono, por ejemplo, que la vegetación aprovecha para la fotosíntesis, pero a su vez respira. Entonces, esto absorbe dióxido de carbono, forma material vivo y respira y devuelve este dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono también circula entre la atmósfera, por ejemplo, y los océanos. Los océanos son buenos absorbedores de estos gases y esto siempre ha habido, ¿no? El punto es que desde los últimos 150 años o 200 años, el hombre inventó la máquina. Entonces se inventa la máquina de vapor y con la máquina de vapor se modifica todo lo que eran las cuestiones industriales. A partir de ese momento hay una revolución en todo el planeta en que empieza uno a consumir pues todos los combustibles que tiene uno a mano y lo primero uno que consume pues es la madera, los árboles y lo que está a mano. Toda esa madera, árboles, Europa se los acabó en el siglo XIX. Y el punto es que una vez que nos acabamos y se acabaron la madera, pues necesitaron encontrar otros combustibles. Y los combustibles que pudieron desarrollar, pues era el carbón. Había mucho carbón y empezaron a utilizar carbón y el carbón, pues cuando se consume, emite dióxido de carbono a la atmósfera. Y todo esto, ¿qué es lo que pasa? Bueno, los árboles son entes que atrapan dióxido de carbono y el carbón es dióxido de carbono que está atrapado ahí por millones de años, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en la actualidad es liberando este carbón que ha sido capturado y ha estado atrapado en la atmósfera, en el planeta por cientos de millones de años. Entonces, en muy poco tiempo, hemos devuelto a la atmósfera un montón de este carbón que había sido y que le había tomado a la Tierra millones de años para atrapar. Estábamos en equilibrio,
pero le hemos estado agregando cosas que ya están fuera de los ciclos que se habían formado, pues el de fotosíntesis o el ciclo de carbono con el océano. Todo esto lo alteramos nosotros porque estamos poniendo estas sustancias en exceso. Pero esto nos lleva, y según las proyecciones de los modelos climáticos, a pensar, o por lo menos es lo que ha dicho la comunidad científica internacional, que en este siglo, en este siglo, nuestro planeta podría pasar a una temperatura mayor global de superficie de 2 hasta 4 grados. Somos un país semidesértico con 100 y pico millones de habitantes. ¿Qué significaría que súbitamente pasáramos a 2 grados mayor de temperatura? De hecho, nosotros vamos a ser víctimas de muchas de estas cosas que ya están ocurriendo. Lo que va a ocurrir con el aumento de la temperatura, por ejemplo, en el contexto de México, es que siendo un país árido y semiárido en un porcentaje importante de su territorio, pues vamos a tener problemas con el agua, vamos a tener problemas con la administración del agua. El norte del país no tiene mucha agua, el sur del país tiene bastante agua. De esa agua depende la agricultura del país, depende la agricultura de exportación del país y depende muchas actividades industriales que requieren el agua, pues incluso la producción de energía depende del agua para enfriar las máquinas. O sea, son los sistemas aquí ya estamos tocando 3 sectores: la hidroeléctrica, la alimentación y la industria. Ahora, hay otros aspectos que no están, que están directamente también relacionados, como puede ser la salud. La salud está relacionada con el clima, pues básicamente a través, por ejemplo, de estrés de temperatura, ¿no? Reaccionamos ante altas temperaturas. Los más viejos y los más jóvenes son más sensibles a estas variaciones grandes. ¿Podríamos pensar en el resurgimiento de enfermedades, por ejemplo? Así es. Enfermedades donde quizá una temperatura mayor encuentren un mejor nicho para progresar. Muchas de estas enfermedades transmitidas por vector, mosquitos y bichos realmente, lo que pasa es que se van moviendo a regiones diferentes donde antes no estaban sus condiciones ideales, de confort para poderse desarrollar ahí, y ahora se están moviendo. Entonces podemos tener enfermedades que había en otros sitios que emergen en otros lugares. Y dentro de estas enfermedades pues está el paludismo, está la malaria, está el dengue, y otras cosas como mal de Chagas, la chikungunya que estaban mencionando ahora muy que se está poniendo ahora muy en boga. Todos estos son enfermedades que son dependientes de cuestiones climáticas, o sea, si hay agua o no hay agua y la temperatura está lo cual. Migraciones masivas, podríamos empezar a tener grandes movimientos poblacionales. Así es. Pues en zonas, por ejemplo, donde la agricultura que está bastante precaria, empiezan a dejar de incluso producir precariamente, pues esta gente va a tener que emigrar a otras zonas, a menos que el planeta reaccione y diga, bueno, como estos son cosas esperadas, tendríamos que advertir y tendríamos que estarnos preparados para estos cambios. Una cosa que sí me gustaría comentar es que la ciencia de cambio climático nos ha permitido prever lo que puede ocurrir en un futuro, y es un futuro muy cercano, es el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestros nietos, o sea, no es un futuro ahí lejanísimo. Claro, porque hay mucha gente irresponsablemente, pero piensa en la delegación o de esta responsabilidad para el futuro, cuando realmente nosotros mismos ya podemos considerarnos afectados por el cambio climático. Así es. Entonces, estas son cosas a las que tenemos que estar. Podemos prever que estas cosas van a ocurrir. Podemos prever que la agricultura en México se va a ver afectada. Podemos prever que el agua se va a ver afectada en la administración. Podemos prever que hay enfermedades que antes no teníamos y que vamos a tener. Podemos prever que la elevación del nivel del mar va a afectar las costas del Golfo. O sea, tenemos muchas de estas cosas que podemos prever. Lo que es imperdonable es que no reaccione uno ante estas expectativas de cuestiones que pueden ser bastante negativas. Y no solo no reaccionar, incluso existe un movimiento que ha cobrado en algún momento fuerza y luego ha bajado, que es un movimiento negacionista. Los argumentos en los que ellos sustentan su escepticismo realmente se destruyen cada vez, y esto lo hace pues las evidencias que a cada momento se van repitiendo y vamos encontrando más y mayores evidencias de lo que está realmente ocurriendo en este momento. Por ejemplo, el hecho de que haya sequías recurrentes, el hecho de que haya estas inundaciones que recurren, el hecho de que tenemos estas cosas que se vuelven crónicas, la sequía de California, por ejemplo, que están pensando racionar, que están racionando el agua
en California, las inundaciones que se dan en Europa, las inundaciones que se nos dan en el sureste mexicano. Todo esto es parte de este proceso de cambio de cambio de clima. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos experimentándolo ya. Y como digo, pues es imperdonable que haya argumentos que digan que nada ocurre, que esto es parte de un ciclo natural y que nosotros no tenemos nada que ver con el asunto. Y esto ya no se sostiene. O sea, hay un consenso generalizado dentro de los científicos en el planeta que pues están todos de acuerdo en que son estas emisiones de gases de efecto invernadero las que causan el calentamiento. Por ende, si conocemos las causas, pues hay que atacar las causas. ¿Qué podría hacer o de qué forma mi actividad podría cambiar el destino del calentamiento global? ¿Cómo puedo, como ciudadano de a pie, contribuir? Nosotros a nivel personal podemos hacer una serie de cosas que se recomiendan por todos lados, ¿no? Caminar más, utilizar la bicicleta, apagar la luz, ser muy conservadores a la hora de la utilización del agua. Todo esto está muy bien, pero el gobierno tiene la obligación de hacernos que estas cosas ocurran de manera más fácil, ¿no? Un transporte público eficiente, un transporte de carga eficiente, se gasta mucha energía y se gastan muchos litros de gasolina y de petróleo y de combustibles para transportar bienes y servicios en el país. Y todo esto, ¿cómo lo podríamos hacer el individuo de a pie? Pues movilizando a nuestros supuestos representantes. O sea, nosotros tenemos gente que en el Congreso supuestamente nos representa, que en el Senado supuestamente nos representa, y todos ellos tendrían que estar reaccionando ante nuestra petición, la petición ciudadana, porque los ciudadanos tienen que de alguna forma socializar que el problema les va a afectar, nos va a afectar a nosotros personalmente, nos va a afectar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y no podemos permanecer al margen de esto. Y si para esto se tienen que reforzar políticas, por ejemplo, en términos de atacar las emisiones de gases de efecto invernadero, y de alguna forma, bueno, las industrias van a decir, ok, facilítame el camino para que yo abandone la utilización de combustibles fósiles, pues el gobierno tendría que pensar en cómo también les va a facilitar a ellos la transición, por ejemplo, a economías bajas en carbón, que esto es una de las metas del gobierno mexicano, por ejemplo, transitar a una economía baja en carbón. Pero hace unos días sale la noticia de que el G7 dice que espera que puedan producir la energía eléctrica sin combustibles fósiles, pero a finales de siglo. Y esto lo que nos está diciendo es que a lo mejor a finales de siglo empezamos a entrar en estos procesos, o sea, que sea tarde. Y también hay que tener en cuenta una cosa, y es que el cambio climático no es parejo. El cambio climático no afecta a todos por igual. El cambio climático afecta más a aquellos que tienen menos recursos económicos y menos recursos tecnológicos y menos recursos intelectuales. A todos nosotros el cambio climático nos va a afectar más comparativamente hablando que a otros países, por ejemplo, países nórdicos o en el norte de Norteamérica o en el norte de Europa o muy al sur. Pues ¿qué les pasa a ellos? Viven en condiciones, en climas muy fríos, que con 2 grados más, pues les vendría muy bien. O sea, desde la perspectiva de ese calentamiento, 2 grados más les ampliaré ellos, por ejemplo, la estación de agrícola, podrían volverse más productores de comida, podrían hacer las cosas más fáciles, tendrían menos presión, por ejemplo, en los inviernos para utilizar energía y calentarse. O sea, hay países en realidad que les vendría bien 2 grados más. Ahora, hay que también tener muy claro que no hay manera de salir ileso del calentamiento global. Tarde o temprano también cumplirá su promesa de tratarse de un fenómeno global. Así, no, y además tenemos los huracanes y las sequías y las lluvias intensas. Y esto Europa no se salva. La ciencia del cambio climático nos ha permitido prever, ¿no? Y es imperdonable que previendo no actuemos en consecuencia y no nos adelantemos a estos problemas. Yo creo, Carlos, que ahí nos estás dando un excelente consejo y un punto de partida para la reflexión. Prever sobre los acontecimientos que este fenómeno que ya sucede puede tener en nuestra vida, en nuestro país, y creo que pasar de la reflexión a la acción es fundamental para mitigar lo que puede traer el cambio climático. Así Carlos, así es. Muchas gracias por estar aquí en Los Observadores. Muchas gracias por la invitación. Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.